Segunda Guerra Mundial se dio del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. Causas inmediatas de la Segunda Guerra. Tratado de Versalles. Crisis económica de 1929. Ascenso de los gobiernos totalitarios. Destrucción del Imperio japonés. La primera etapa inicia en 1939 y finaliza en 1941. Se dio inicio por la invasión de Polonia por Alemania. Esto se divide en dos periodos. El primero es con la rendición de Francia a los alemanes y la segunda es hasta cuando la guerra se convierte en mundial con el ingreso de Estados Unidos. Tratado de Versalles. Características. Alemania debía reducir su territorio, además ceder todo su imperio y repartirlo entre naciones vencedoras. Se prohibió fabricar material de guerra. Se prohíbe el ingreso de Alemania en la Sociedad de las Naciones. Se establecen los principios universales y esenciales de los trabajadores. Termina con el Tratado de Guerra. Causas. Pérdidas humanas y materiales en la Primera Guerra. Indemnizaciones a pagar por daños de guerra. Consecuencias. Sentimiento de revanchismo por parte de Alemania. Pago de deudas e indemnizaciones. Desvaluaciones en la moneda y depreciación en sus recursos. Crisis económica de 1929. Características. Disminución de la producción hasta de un 40%. Disminución de los salarios. Disminución de los precios hasta un 30%. Contracción del mercado internacional hasta en un 80%. Quiebra de numerosos bancos y empresas. Reducción de inversiones así como reducción de los precios de los valores o títulos. Causas. La primera causa es la crisis económica en los países europeos. Luego, el desarrollo de buenas cosechas que hacen bajar los precios en Estados Unidos. Se crearon empresas con fines especulativos, sobre todo en el sector inmobiliario. Y una que todos conocemos, el crack de la bolsa de Nueva York. Ascenso de los gobiernos totalitarios. Características. Durante el periodo cronológico comprendido entre las dos guerras mundiales, se gestan en Europa regímenes totalitarios. Alcanzaron su mayor desarrollo en Italia. Trataron de reglamentar la vida nacional de acuerdo con ideales nacionalistas y militaristas. Causas. Sistemas democráticos poco consolidados, polarización social, grave crisis económica y descontento tras los tratados de la Primera Guerra Mundial. La invasión de los nazis a Polonia tiene como principales características terminar con el llamado Pacto de Acero, que tenían Alemania y la Unión Socialista Soviética. Segundo, tenía como función anexar el territorio polaco a Alemania. Y tercero, fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. Como causas, tiene primero el deseo alemán de apoderarse de Polonia. Segundo, el resentimiento que tenía Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Y tercero, que Polonia se convirtió en la primera víctima tras sucumbir al poder destructivo de la Alemania nazi. La segunda etapa se dio de 1941 a 1943. A comienzos de 1941, Alemania decidió cambiar el frente de operaciones hacia el este, iniciando la llamada Campaña de Rusia. La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra fue una gran trascendencia para el curso de esta guerra. La tercera etapa se da de 1943 a 1945. Cambió definitivamente el curso de la guerra y las ofensivas de los aliados fueron las que obligaron a los alemanes a replegarse y a adoptar una estrategia. Además, durante este último periodo, los países occidentales utilizaron dos nuevos tipos de acciones que hicieron disminuir mucho la resistencia alemana. La bipolaridad mundial. Sin duda alguna, el mundo de la posguerra se caracterizó por una bipolaridad mundial que da inicio con la Segunda Guerra. Se origina después de la cumbre de Yalta, celebrada en febrero de 1945. Por ello,
nos permite deducir que la bipolaridad mundial se refiere a dos sistemas contradictorios conocidos como sistema capitalista y sistema socialista. Características. Los medios de producción, tierra y capital, son de propiedad privada. En este contexto, el capital se refiere a los edificios, la maquinaria y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios destinados al consumo. La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente las Naciones Unidas, ONU abreviado, es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos principalmente. La Organización de Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. La descolonización es el proceso de dejar sin efecto alguno una situación colonial. El término apareció después de finalizada la Segunda Guerra Mundial para referirse al proceso político impulsado por la Organización de las Naciones Unidas de poner fin al colonialismo, mayoritariamente europeo, que dio lugar a la independencia nacional de varios países, principalmente en África y Asia. El nuevo orden económico internacional, la no OEI, fue una expresión acuñada en la Sexta Asamblea Especial de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1974